Buenas, en la clase de hoy vamos a ver un poco sobre la integración numérica. ¿Ok? Algunos de los problemas que nos aquejaban en cálculo 1 era, por ejemplo, eh, el de este tipo de integrales. Por ejemplo, la integral de 0 a 1 de a la x cuadrado o la integral de 0 a pi de coseno de x cuadrado de x. Esos son dos ejemplos de integrales que no poseen antiderivada. Quiere decir que no les podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo para calcularlas. ¿Okay? No obstante, eh, estas dos funciones que están aquí adentro son funciones continuas en un intervalo cerrado, por lo que sí admiten, por lo que sí son integrables. ¿Okay? Entonces, su integral da un valor. Muy bien, entonces el problema que tenemos ahora es el siguiente. El problema es que debemos aproximar el valor de una integral definida, donde la función que tenemos aquí adentro es continua en este intervalo. ¿Okay? Muy bien, entonces, para aproximar esta integral se puede hacer uso de las técnicas de interpolación. O sea, en vez de aproximar la función en sí, lo que vamos a hacer es calcular una aproximación del polinomio que lo interpola. Por ejemplo, el polinomio de Lagrange. Y lo que vamos a hacer es integrarlo. Recuerden que integrar un polinomio es una cosa bastante simple en teoría. ¿Okay? En efecto, entonces lo primero que vamos a hacer, o lo primero que se hace es partir la integral en n más 1, perdón, partir el intervalo en n más 1 puntos. ¿Okay? Por simplicidad, los consideramos igualmente espaciados. Eso quiere decir que todos estos x0, x1, x2, x3, x4, x, etcétera, van a tener la misma distancia entre ellos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, tomamos la diferencia del intervalo y lo dividimos entre n. Ese sería h, que sería la cantidad que vamos a ir sumando dependiendo del x. x0 sería con i igual a 0, entonces me quedaría que x0 sería a. x1 sería a más 1 por h, ¿okay? Entonces sería este valor y así sucesivamente. Hasta que tengamos que xn es igual a b. Si hacemos la diferencia entre cualesquiera de estos x, la diferencia de xi más 1 menos xi es exactamente h. Basta agarrar esto y sustituir. Muy bien. Si tenemos n más 1 puntos, okay, o n más 1 valores de x y tenemos la función que queremos interpolar, entonces podemos encontrar los y's evaluando en la función original. Entonces ya tendríamos los n más 1 puntos. Y pues nada, lo que intentamos ahora es encontrar el polinomio de interpolación de Lagrange, que tenía esta fórmula, si la recordamos, ¿okay? Donde el LK de X era toda esta productoria. Y pues nada, entonces ahora lo que estamos afirmando es que la integral de AB de f de x es aproximadamente la integral de AB del polinomio de Lagrange, o el polinomio de interpolación, que era este que estaba por acá. Recuerden que esta es una constante, ¿okay? Entonces esa constante puede salir de la integral. Esta es una suma finita, entonces puedo intercambiar la integral con la suma y lo único que depende de x es este polinomio. Entonces vean que nos queda como la sumatoria de las integrales desde a hasta b de los polinomios LK de x. A estas cosas le vamos a llamar w sub k, ¿okay? Multiplicado por f de x sub k. Bien, entonces definiendo w sub k igual a estas integrales, se deduce que esta integral es exactamente, pues bueno, se puede aproximar por medio de la suma de los w sub k por f de x k. ¿Okay? A esta cosa se le conoce como una cuadratura de Newton-Cotes, ¿okay? Donde w sub k son los pesos de la cuadratura y x sub k son los puntos de cuadratura, perdón. Bien. Ahora veamos para n igual a 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Para n igual a 1 tenemos un punto que es x0 igual a a y como n es 1, entonces x1 será igual a b. ¿Okay? La distancia entre los puntos es b menos a dividido entre n, que el n en este caso es 1. Entonces el h es b menos a.
Y además L0 en este caso, como este es x0 y este es x1, sería x menos b sobre a menos b. Y L1 es x menos a sobre b menos a. Ok, entonces el W0 sería la integral de L0. En este caso el 1 entre a menos b sale de la integral y integramos esto. La integral de esto es esto elevado al cuadrado entre 2. Se puede hacer también por medio de una sustitución. Evaluado desde a hasta b. Si evaluamos en b nos da 0 y si evaluamos en a, hay por ahí un signo negativo, cambiamos esto y nos queda de esta manera. Esto lo podemos poner multiplicando, simplificamos y nos queda b menos a entre 2. Este sería entonces W0 o el primer valor que debemos calcular. Vean que esto lo estamos haciendo para cualesquiera a y b. Muy bien, ahora la integral de W1, o más bien, el cálculo de W1 sería la integral de a hasta b de x menos a entre b menos a. Pasa exactamente igual que en el caso anterior, y aquí nos queda b menos a entre 2. Ese sería W1. Y ahora montamos la sumatoria. Vean que entonces una aproximación a esta integral, una aproximación no necesariamente buena, pero por lo menos se acerca de cierta manera, sería, perdón, la suma desde k igual 0 hasta 1 de los w sub k. Entonces sería w0 por f de x0 más w1 por f de x1, que es lo mismo que b menos a entre 2 por f de a más b menos a entre 2 por f de b. Se puede sacar a factor común b menos a entre 2 por f de a más f de b y nos queda esta fórmula. Que esa es la famosa fórmula del trapecio. ¿Okay? Que en realidad se ve de la siguiente manera. Entonces es la cuadratura de Newton-Cotes para n igual a 1. Y en realidad es lo siguiente. Bueno, si tenemos una función f y queremos aproximar el valor de su integral, pues lo único que uno hace en el intervalo a como es tener, agarrar este señor, calcular la imagen, agarrar el en b, calcular la imagen y se forma este trapecio. ¿Okay? Y pues nada, entonces vean que esta distancia desde aquí hasta aquí sería f de b, que es esta que está acá. Esta distancia de acá hasta acá es f de a y la distancia de abajo es b menos a. Y pues se calcularía entonces el área del trapecio con una formulita. ¿Sí? Entonces por eso se llama la regla del trapecio. Y se deduce también utilizando lo del polinomio de interpolación de Lagrange. Esa es nuestra primera aproximación. Vean que es bastante burda hasta cierto punto. ¿Okay? Lo mejor sería como ir haciendo pedacitos cada vez más pequeños. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Para el caso de n igual 2, en n igual 2 la diferencia de los puntos sería b menos a entre 2. Entonces, el primer punto sería a, el segundo punto sería el punto medio y el tercer punto sería b. Y pues nada, se calcula L0, L1 y L2. Como es usual, ahí se hace el calculito, se hacen todos los productos, nos quedan estos polinomios y ahora los integramos. Y pues nada, lo que hay que hacer es hacer los cálculos de cada una de esas integrales. En este caso el 2x se puede partir como x más x, entonces se separan estos dos. Se puede seguir haciendo cosas algebraicas, en este caso se multiplica el x menos b por este, el x menos b por este otro, ahí se tiene. Aquí se puede sumar a más b, ya se hacen mucho rollo para hacer la integral. Se separan, ¿okay? Se distribuye este por este y este por este, nos queda de esta forma. ¿Okay? El b menos a al cuadrado es una constante, entonces se puede sacar. Esto se suma, son iguales. Y ahora se calculan las integrales. Esto es una constante. La integral de esto es x menos b al cuadrado dividido entre 2. Y la integral de esto es x menos b al cubo dividido entre 3. Es esto que está aquí. Se evalúa desde a hasta b. Hay varias cosas que nos dan 0. Y al final de cuentas, después de un poco de álgebra, nos da b menos a entre 6. Ese sería el W0 para n igual 2. W1 y W2, haciendo un proceso similar, se encuentran y nos dan estos dos valores que están por acá. Entonces,
la aproximación de la integral sería W0 por F0 más W1 por F1 más W2 por F2. Ven que lo único que estamos haciendo es agregar un, por así decirlo, otro trapecio, técnicamente. Muy bien. Y se sustituyen los valores. Vean que nos queda B menos A entre 6 por F de A, 2B menos A entre 3 por F de A más B entre 2, más B menos A entre 6 por F de B. Y pues nada, se puede sacar a factor común un B menos A entre 6 y nos queda esta fórmula explícita que está por acá. Estas son fórmulas explícitas para cualquier función continua. Lo único que hay que hacer es evaluar en esos valores que están por acá. Y ya nos da una aproximación de la integral. Igual aquí arriba para la fórmula del trapecio. ¿Ok? Entonces, esa es lo que se llama la regla de Simpson o las cuadraturas de Newton-Cotes para n igual 2. ¿Ok? Si esta es nuestra función f, al final lo que se está calculando es estos dos pedazos. En realidad no son trapecios, ahí yo me equivoqué. Como, bueno, no lo dije de forma correcta. Pero serían entonces estas dos cosas las que se estarían calculando. Y son polinomios vean que lo que se están integrando son cosas de orden 2. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo utilizando las reglas ambas reglas de cuadratura aproximan el valor de esta integral, donde el valor aproximado 0.9025694576. Según la fórmula del trapecio, vamos a ir arriba un momento, era B menos A entre 2 por F de A más F de B. Entonces, vean que el A es 1, el B es 3. Entonces sería B menos A entre 2 por F evaluado en A más F evaluado en B. Se hace el cálculo. Vean que la función F era seno de X entre X. Entonces me queda seno de 1 entre 1 y seno de 3 entre 3. Se hace el cálculo y nos da este valor, que es una aproximación de la integral. Si se toma este como el valor real y se hace el error relativo, el error me da 0.01. Quiere decir que tiene por más o menos como un decimal de exactitud. Si se hace la regla de Simpson, entonces ahora teníamos que encontrar A, el punto medio, que era A más B entre 2, que está aquí, y el último punto era B. Entonces se calcula, vean, era B menos A entre 6, la función evaluada en A, más 4 veces la función evaluada en el punto medio, más B, bueno, la función evaluada en B. Y eso viene de esta forma. Y eso nos da una aproximación de la integral. Vean que se parece un poco más, 0.902368. ¿Okay? Se hace el error y nos dan más o menos como 3 o 4 decimales de exactitud. ¿Okay? Aquí viene un ejercicio para que ustedes lo hagan de esta integral que no se puede calcular de forma explícita. Ok. Aquí tenemos varias situaciones con algunas funciones. Por ejemplo, esta función que está por acá, si intentamos calcular la regla del trapecio, nos queda esta cosa que está por acá. O sea, al final nos iría a dar, tendríamos varios problemas, ¿okay? Con la aproximación. Y con la regla de Simpson tenemos este otro problema que está por acá. ¿Okay? Ven que difiere tamaño poco la función de lo que estamos calculando. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con lo anterior, es importante tener una forma de medir el error de las aproximaciones obtenidas sin necesidad de tener el valor exacto de la integral. ¿Por qué? Bueno, y porque puede que el error sea bastante grande. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sé yo cuánto es el error? Si utilizo la regla del trapecio o si utilizo la regla de Simpson, si yo no sé cuánto es el valor de la integral. ¿Okay? Y para eso vamos a hacer uso de el error que teníamos en Lagrange. ¿Okay? Recuerden que aquí lo que estamos haciendo técnicamente es restar la función, o más bien, estamos calculando una aproximación de la función o de la integral por medio del polinomio de Taylor. El error es la integral desde a hasta b de f de x menos la integral del polinomio de Lagrange. ¿Okay? Si juntamos esto, lo pasamos otra vez a integrales y usando las propiedades de la linealidad de la integral, nos queda que el error es la integral desde a hasta b de f de x menos p sub n de x de x. Pero nosotros ya sabíamos
que esa diferencia en valor absoluto era menor o igual que m sub n más 1 entre n más 1 factorial por el valor absoluto de pi n de x. ¿Ok? El pi n de x era una función que dependía de x, entonces si integramos a ambos lados, el error es menor o igual que estos valores que eran constantes por la integral desde a hasta b de pi sub n más 1 de x en valor absoluto. Muy bien, entonces vamos a calcular el error para e sub 1. ¿Okay? Con n igual a 1 teníamos x0 igual a x1 igual a b. Y entonces este error sería menor o igual que m2. Acuérdense que estos m tenían que ver con los máximos de las segundas derivadas y todo ese tipo de cosas. Eso viene del polinomio de Lagrange. Entonces sería m2 dividido entre 2 por la integral del producto de estos dos polinomios. ¿Okay? Y pues nada, entonces vean que aquí se le puede dar vuelta para que el valor absoluto de esto siempre me dé positivo, bueno, para que esta cosa siempre me dé positivo y poder quitar el valor absoluto y integro. La integral me da, después de hacer todo el procedimiento, p menos a al cubo entre 6. Entonces, vean que una cota para este error es h al cubo entre 12, que acuérdense que este es h, p menos a, por m2. ¿Ok? Entonces, en general, si f es una función continua en el intervalo a, b, con segunda derivada continua también en a, b, entonces el error es menor o igual que h al cubo entre 12 por m2, por la demostración que está aquí. Este sería entonces el error para la regla del trapecio. ¿Ok? Para la regla de Simpson, entonces más bien tenemos 3 puntos, entonces más bien sería E2 de F. Si hacemos todo aquel procedimiento nos da 4h a la 4 entre 49 por M3. ¿Okay? Sin embargo, por medio de algunas manipulaciones se puede llegar a hacer una mejor cota del error. ¿Okay? Porque esta no es muy precisa en general. ¿Okay? Por lo tanto, se considera una estrategia diferente. Entonces, eso es lo que dice este teorema. Si tengo una función continua en un intervalo cerrado, el error 2 o el error para la regla de Simpson va a ser menor o igual que h a la 5 entre 90 por m4. ¿Okay? Y bueno, es un teoremita. No lo vamos a demostrar. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice lo siguiente. Considere esta integral. Esta integral es igual a x logaritmo natural de x menos x desde 2 hasta 5, que da más o menos 3.66, etc. Dice, determina una cota del error para la regla del trapecio y la regla de Simpson. Con esto. Pues nada, para eso necesitamos calcular las derivadas. Entonces vamos a calcular 5 derivadas. ¿Por qué 5? Bueno, para M2 necesitamos 2 derivadas. Para M4, 4. Y para determinar los máximos de la cuarta derivada necesitamos la quinta para encontrar los puntos críticos y demás. Muy bien, para la cota del error de la regla del trapecio, entonces tenemos que calcular M2. M2 era el máximo en ese intervalo de la segunda derivada. Pero, bueno, note que esta es una función continua en el intervalo 2,5. Su único punto crítico sería 0, que no está en el intervalo, entonces bastaría tomar la derivada y evaluarla en los extremos para ver cuál es el máximo. Recuerden que tenemos que hacerlo en valor absoluto. Entonces, agarramos las funciones, la segunda derivada, que es lo que queremos acotar, la evaluamos en los extremos del intervalo, le ponemos valor absoluto y vemos quién es el máximo. Dependiendo de quién sea el máximo, ese va a ser M2. Quiere decir que el error es menor o igual que h al cubo sobre 12 por m2. H era b menos a, en este caso 5 menos 2, al cubo entre 12 por el m2 que nos dio un cuarto, que nos da 0.5625. Por otro lado, para la regla de Simpson, entonces la quinta derivada nos dice lo mismo, que la cuarta derivada, el único punto crítico era 0, que no está dentro del intervalo. Entonces otra vez, basta tomar la cuarta derivada y evaluarla en los extremos. Como tenemos valores absolutos, evaluamos, vemos quién es el más grande y ese sería el valor de M4, en este caso 3/8. Por último, entonces, el error 2 era menor o igual que h a la 5 entre 90 por M4. Eso nos decía el teorema. El H5 sería la diferencia del intervalo dividido entre 2, porque recuerden que tenemos 2 puntos, esa era la regla de Simpson. Bueno, tenemos 3 puntos. ¿Okay? El n era igual a 2, por el M4 que es 3/8.
haciendo ese calculito me da 0.03164. Ven que el error es más pequeño. Bien, hay algunas observaciones importantes y son las siguientes. La regla del trapecio, ¿okay? Con la regla del trapecio tenemos que esta integral nos da 3.45, ¿okay? Para Simpson nos da 3.6568, bla, bla, bla. ¿Okay? De esta forma se puede verificar que el error absoluto, ¿okay? Tomando eso como tomando esta que teníamos por acá como el valor real, si calculamos el error absoluto, entonces para la regla del trapecio nos da 0.20 y para la regla de Simpson nos da 0.0044. Hay otro montón de cosas. Lo que se puede notar es que los dos errores son menores que el resto que teníamos por allá. ¿Okay? Eso es importante. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces dice, considera la siguiente integral, esta que está por acá. Esa nos recuerda la distribución normal, por si alguien ya vio algo de probabilidad estadística, con media, la distribución normal 0,1. Ok, dice, utilice la regla de Simpson para aproximar y determine una cota del error. La regla es bastante fácil de aplicar, entonces dice la regla de Simpson, n es igual a 2, entonces encontramos el tercer punto que sería b menos a, perdón, a más b dividido entre 2, nos da 0. El primer punto entonces era menos 1, el segundo es 0 y el tercero es 1. Y evaluamos, entonces nos daba b menos a entre 6, la función evaluada en a, más 4 veces la función evaluada en el punto medio, más 2 veces la función evaluada en 1. Hacemos el cálculo y esta es la aproximación de esa integral. Ahora, la cota del error, otra vez necesitaremos calcular la cuarta derivada y probablemente hasta la quinta para ver los puntos críticos. El h lo calculábamos haciendo entonces b menos a entre 2, que nos da 1. Quiere decir que el error para la regla de Simpson es menor o igual en este caso que m4 entre 90. Para m4, otra vez, calculamos sus derivadas. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada. Y buscamos los puntos críticos. Los puntos críticos de la cuarta derivada son 0, 5 más menos raíz de 10 y más menos raíz de 5 más menos raíz de 10. Que de todos estos puntos, ¿ok? Los puntos críticos entonces son estos que están por acá, pero de esos el único que está ahí adentro es 0, ¿okay? Dentro del intervalo, todos los demás están fuera de él. Quiere decir que basta evaluar la función, bueno, la cuarta derivada en este caso, en 0 y en los extremos del intervalo, ponerlo en valor absoluto y ver quién es el más grande. Pues nada, aquí vean que para más 1 y menos 1 da lo mismo. La cuarta derivada, todos son valores al cuadrado. Entonces siempre nos da, no importa si mete más 1 o menos 1, nos da el mismo valor. Muy bien. En este caso, este es el que me da más grande. Entonces el máximo de el M4 sería exactamente 1.1968. Entonces el error es menor o igual que el M4 entre 90, que nos da este valor. Ese sería entonces la cota del error. Por ahí hay algunos ejercicios para la casa. Y tenemos otras observaciones. ¿Okay? Entonces, tenemos lo siguiente. Si tenemos, cuando uno hace un cambio de variable, una integral lo que hace es cambiar su intervalo de integración. Se hacen ciertos cambios ahí a la hora de hacer las derivadas y demás. Se toma esto, se encuentra el de x, se hace la sustitución y se cambian los límites de integración. Entonces vean que podríamos pasar de una integral de a hasta b al cálculo de una integral de 0 a 1. Eso es lo que dice esta cosa. Entonces, técnicamente WK techo y TK techo conforman una cuadratura definida en 0, 1. ¿Okay? Es decir, que es posible usar una cuadratura definida en 0, 1 en cualquier otro intervalo a, b. Siempre podemos hacer esa sustitución. Ok. Hay un concepto de exactitud de cuadraturas que vamos a ver a continuación. Entonces dice aquí que no es necesario que los puntos de la cuadratura sean igualmente espaciados. ¿Okay?
Recuerden que nosotros tomamos por simplicidad que el h siempre iba a tener, por así decirlo, como un valor uniforme. Entonces todos los x iban a ser igualmente espaciados. Pero eso no tiene por qué ser así. Podríamos hacerlo de otra forma. ¿Okay? Por ejemplo, esta integral es aproximadamente esto que está aquí, tomando esos valores que no están igualmente espaciados. ¿Okay? Por otro lado, tampoco es necesario que los puntos estén dentro del intervalo de integración. ¿Okay? Por ejemplo, se puede observar que esta integral esta es una aproximación de lo que da, la cual dice que es exacta para polinomios de grado 2. Ya les voy a decir a qué me refiero con eso de que es exacta. Y es esto que está por acá. Se dice que una cuadratura es exacta para polinomios de grado n si esta siempre brinda el resultado preciso, o sea, exactamente el valor de la integral, cuando la función se integra, que se integra es un polinomio de grado menor o igual que, ya vamos a explicar eso con un ejemplo. Dice la observación, para determinar el grado el mayor grado polinomial para el cual una cuadratura es exacta, o así es como se dice, es suficiente con utilizar la base canónica de los polinomios. Cuando dice la base canónica de los polinomios es que los polinomios son un espacio vectorial y tienen una base canónica. La base canónica de los polinomios empieza en 1, x, x cuadrado, x3, x4, etc. ¿Okay? ¿Cómo se muestra a continuación? Entonces, el primer elemento de la base canónica de los polinomios es 1. Es x elevado a la 0. ¿Okay? Uno puede notar que la integral de 1 es b menos a. Si tomamos la regla de Simpson, perdón, la regla del trapecio, y en este intervalo de a hasta b hacemos el cálculo, vean que nos da b menos a entre 2 por f de a más f de b. F de a sería 1, f de b sería 1, entonces me da 1 más 1 es 2, se simplifican y me da b menos a. En este caso coincide el valor real de la integral con el valor de la regla del trapecio. Esto muestra que es exacta para polinomios de grados menor o igual que 0. La regla del trapecio. Para la regla del trapecio ahora, con f de x igual a x, se puede notar que la integral de x me queda x al cuadrado medio, se habló de b en a y b, que es lo mismo que b cuadrado menos a cuadrado entre 2. Y ahora hacemos la regla del trapecio. La regla del trapecio era b menos a entre 2 por f de a menos más f de b, perdón. F de a sería a y f de b sería b. Aquí está. Vean que se multiplican, es una diferencia de cuadrados y me queda b cuadrado menos a cuadrado entre 2, que es lo mismo que la integral original. Eso muestra que es exacta para polinomios menores o iguales que 1. Para x2 pasa lo mismo. Se hace la integral del polinomio, se hace la regla del trapecio y vemos que nos da exactamente la misma. Ah, no, mentira, perdón. Para x igual 2, perdón, la integral me da b al cubo menos a al cubo entre 3, pero la regla del trapecio me da b al cubo más a cuadrado b menos ab cuadrado menos al cubo entre 2. Aunque hay dos términos de más. Esto quiere decir que la regla del trapecio no es exacta para grado mayor o igual que 2. ¿Okay? De acuerdo con la anterior, entonces se deduce que la regla del trapecio es exacta para polinomios de grado menor o igual que 1. ¿Okay? Y por ahí queda como ejercicio determinar el mayor grado polinomial para la regla de Simpson. ¿Okay? Muy bien, esa sería entonces la materia para esta semana. Nos vemos entonces en la próxima clase.